Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Pues gracias a todos los que nos escuchan en este episodio de Neuron Business Talks, en donde cada semana les traemos la información más relevante que tiene que ver en la forma en la que hacemos negocios, con nuestra economía en general, de los grandes líderes que están transformando nuestro ecosistema a nivel nacional. Y pues bueno, hoy estamos con Daniela Ancira, que es la directora general de La Cana, una organización que sin duda cree en futuras oportunidades, en segundas chances y que tiene un propósito social muy interesante. Daniela nos va a platicar un poquito más al respecto. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniela. Un gusto platicar contigo. La verdad es que es admirable completamente lo que hacen de lado de La Cana. ¿Por qué no nos platicas un poquito, a lo mejor para aquellos que todavía no estén familiarizados con sus actividades? Claro que sí. La Cana es una empresa social en la que trabajamos con mujeres privadas de la libertad, implementando programas de reinserción social en cárceles de mujeres. Entonces, tenemos distintos ejes de trabajo, de los cuales ya abundaré un poquito, pero en general nos dedicamos a transformar las cárceles del país en lugares de oportunidad y no en lugares de cárcel. Perfecto. Oye, pues me llama mucho la atención saber de dónde surge esa iniciativa, Daniela. ¿Cómo fue que de repente dijiste, tiene que existir una organización como La Cana? Cuéntanos, ¿de dónde surge y qué retos se han enfrentado? Mira, la Cana surge hace 10 años aproximadamente. Formalmente ya nos constituimos en 2016, pero llevamos más tiempo visitando las cárceles. Yo soy abogada. Cuando estaba en la carrera de Derecho, en la Anáhuac, donde estudié, tenía un programa de voluntariado con personas privadas de libertad para que los alumnos y alumnas les diéramos asesoría jurídica gratuita. Entonces, así es como me acerqué por primera vez a la cárcel. Era un programa, te digo, de voluntariado en el que podía asistir. A mí en lo personal, yo no tenía ni idea del sistema penitenciario, realmente tampoco tenía una inquietud de ser penalista o nada que ver, pero me dio mucha curiosidad. Creo que la cárcel es este lugar que vemos en películas, en series, pero realmente yo no sabía lo que era una cárcel, no sabía cómo se vivía y además como abogada, pues me parecía importante, al menos por cultura general, conocer cómo es una cárcel. Entonces fui por primera vez al reclusorio cuando yo era estudiante de Derecho y aprendí muchas cosas. Creo que al visitar una cárcel, siempre digo que todo el mundo lo tiene que hacer al menos por primera vez porque realmente te abre los ojos a un México completamente desconocido, al menos para mí en ese momento, con una población completamente invisibilizada, marginalizada, eh, que poco nos ponemos a preguntar qué pasa ahí, ¿no? Yo nunca me había cuestionado, bueno, ¿para qué sirven las cárceles o quién está en la cárcel? Y cuando fui por primera vez, el poder escuchar las historias de quienes habitan en prisión de primera mano, pues te rompe el corazón y te abre los ojos a otras realidades. En lo personal me topé con muchas historias. Recuerdo que yo veía a chavitas de mi edad que ahí yo era más joven, tendría unos 20, 21 años, y decía, pues quizás si yo hubiera crecido en la forma en que ella creció, en el contexto en el que ella creció, yo estaría aquí, ¿no? Son vidas de muchos abusos desde que son niñas, de mucha pobreza, de mucha violencia, y bueno, unas historias, insisto, de injusticia, unas historias de mucha violencia, pero algo que me llamó más aún la atención es que no existían, o no existen programas productivos dentro de prisión, ¿no? Yo me acuerdo que lo que más me intrigaba era decir, bueno, ¿qué haces todo el día? Te despiertas y luego te quedan 10 años en este lugar. Es un lugar, te podrás imaginar, no sé si ha sido muy feo, muy gris, muy frío, no hay mucho que hacer, no hay nada que hacer. Y me decía una chava, no, pues yo, pues te despiertas y si quieres ir hay unas clases como de la escuela, como la prepa y demás,
la secundaria, pero la verdad es que es una maestra para las 300 mujeres que somos, y chance hay una mujer que no sabe ni leer y escribir, pero otra que tiene licenciatura, y todas estamos ahí en esa clase. Obviamente es un desastre, no aprendes nada, yo nunca voy, y ya, no había más, no están aprendiendo nada nuevo, no estaban trabajando. Y además, algo que también caí en cuenta, que no había pensado antes, es que aunque estés en la cárcel, pues sigues teniendo necesidades económicas, sigues teniendo hijos e hijas allá afuera, algunas siguen pagando renta allá afuera, manteniendo a sus hijos, la escuela, la colegiatura y demás, y adentro no hay trabajo. Y no solamente son los gastos de afuera, adentro de prisión tienen que pagar por absolutamente todo, tienen que pagar por agua, no agua caliente, ni siquiera agua para bañarte, para tomar, para comer algo mejor de lo que ofrece el penal, que es comida asquerosa, para recibir visitas, para tener una cama, para comprar artículos de higiene personal, ¿no? Hay niños y niñas que viven en prisión que tienen que comprar pañales y, en fin, una serie de necesidades económicas básicas, no te diría que ningún lujo, tan básicas como comer y bañarte, y adentro no hay dinero, no hay forma de hacer dinero. Entonces, yo le preguntaba a una chava, bueno, me decía que ella se gastaba hasta 300 pesos diarios por sobrevivir en el penal de Barrientos. Y yo, insisto, ni siquiera con lujos, ¿no? Por lo más básico. Yo le decía, bueno, ¿y de dónde sacas esos 300 pesos diarios si aquí adentro no hay trabajo? Ella me contó que, pues por un lado está quienes todavía sus familiares los visitan, que en el caso de las mujeres es muy raro, las mujeres son muy abandonadas cuando entran a prisión. Y bueno, en su caso, las familias les traen dinero o les traen comida, ropa y demás. Y en el caso de que ya no tienes visita, tú tienes que hacer lo que sea por conseguir dinero. Y lo que sea incluye vender droga, contrabandear cosas, hasta las llamadas de extorsión famosas desde la cárcel, hasta prostituirse en el penal de hombres por unos cuantos pesos. Entonces, para mí eso fue la primera vez que me cuestioné realmente para qué existen las cárceles, para qué tenemos a más de 200,000 personas privadas de la libertad, que no les estamos enseñando nada nuevo, que no están trabajando, que no están produciendo, y peor aún, que van a salir peor que cuando entraron, ¿no? Entonces no tiene sentido que existan las cárceles como están. Entonces vimos que muchas mujeres ya sabían tejer y hacer algunas artesanías, pero era la típica artesanía que compras por ayudar más que porque realmente te gustara. Y dijimos, bueno, hay que traer un producto un poco más comercial, tienen muchísimo talento, que los hagan aquí y lo vendemos allá afuera y les damos el dinero. O sea, así es como surge la Cana, como una organización para llevar actividades productivas a prisión, pero sobre todo para llevar fuentes de ingresos económicos a prisión. Oye, qué gran panorama nos da sobre lo que les toca vivir en el día a día. Y quiero resaltar lo que decías al principio. Tenemos una idea de lo que son las cárceles, de cómo se viven. Tenemos una idea, pero que seguramente está muy alejada de lo que realmente es. Y sobre todo creo que eso nos da un sesgo de manera muy injusta en donde la gente colectivamente dice, bueno, pues en las cárceles están los criminales y pues se lo merecen. Cosas por el estilo se suelen escuchar cuando muy puntualmente decías, yo no sé si estoy en esa situación, voy a tener la autoridad moral que tengo ahorita para decir, no, yo no haría nada de esas cosas, ¿verdad? Pero dejando toda esa parte detrás, creo que sí hay que quitar ciertos paradigmas sobre el tema de estas personas que están en estas circunstancias. La ley dice todos somos iguales, pero al momento de que estas personas salen y buscan un empleo, pues sí, todos somos iguales, pero ¿quién te va a contratar, verdad? Ya estás tachado, ya prácticamente se vuelve prácticamente una misión imposible que una persona que pasó por esto con licenciatura o sin licenciatura encuentre oportunidades. ¿Qué han escuchado en ese sentido? ¿Qué casos de éxito nos compartirías? ¿Qué vivencias han tenido? Pues mira, por un lado, el lado de la sociedad, quiero decir que también comprendo ese miedo y también entiendo que si alguien llega a tu casa, buscas a alguien que trabaje, no sé, con tus hijos, dentro de tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, y te dice salir de prisión, entiendo el miedo que te puede dar, ¿no? Porque tenemos esta concepción de que a la cárcel es un lugar donde van los malos, donde va la gente que cometió un delito. Pero lo que tenemos que entender es que no necesariamente es así. Hay muchísimos casos de injusticia dentro de prisión, de mujeres y hombres también, desde luego, que están injustamente en prisión porque tenemos un sistema de justicia penal completamente fallido. Entonces, no necesariamente cometieron un delito, sin embargo, estuvieron dentro de prisión. Y en segundo lugar, también hay otros casos en los que, si bien sí cometieron el delito, tenemos que comprender el contexto. Y para nada estoy justificando la comisión de un delito.
pero sí tenemos que entender el contexto de su comisión. Por ejemplo, tengo una chava que mató a su vecino porque cuando llegó a su casa estaba abusando de su hija de 7 años. Y había una botella y se la reventó en la cara y en la cabeza y lo mató. Entonces, en ese momento dices, híjole, insisto, no sé si yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? O una chava que desde los 7 años empezó a vender droga en la calle y la agarran vendiendo droga y la meten a la cárcel. Entonces, son muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por el lado de la sociedad, creo que tenemos que cambiar esa visión que tenemos de las cárceles. Tenemos que dejar de entender las cárceles como un lugar de castigo y empezar a entenderlas como un lugar de oportunidades y entender que si nosotras y nosotros no damos oportunidades a esas personas, van a salir y posiblemente o muy probablemente vayan a regresar a la delincuencia. Me preguntaba sobre casos de éxito. Yo tengo muchos, afortunadamente en la Cana creo que hemos hecho un gran trabajo. Para que te des una idea, a nivel nacional, el índice de reincidencia promedio está en 20%. Es decir, 1 de cada 5 personas que sale de prisión regresa a prisión. En la Cana tenemos únicamente un 2% de reincidencia. Es decir, tenemos un 98% de éxito. Es muy raro que alguien que estuvo en los programas de la Cana salga de prisión y vuelva a delinquir. Y los casos que hemos tenido es por un tema de adicciones. Entonces, más bien el problema ahí, más allá de la delincuencia, es tratar esos problemas de adicciones, ¿no? Entonces, la Cana demuestra que si estos programas de reinserción social que tienen una mirada más humana y más empática al sistema penitenciario funcionan. Y funcionan para todos y todas porque ayudan a prevenir la reincidencia. Yo tengo mujeres que estuvieron privadas de la libertad por secuestro, que hoy se dedican a dar pláticas adentro y afuera de prisión, que emprendieron sus propios negocios. Tengo mujeres que estuvieron en la delincuencia organizada y que hoy trabajan en oficinas de meseras, de vendedoras. Dentro de nuestro equipo de trabajo, nuestra directora de producción es una mujer que estuvo injustamente privada de la libertad. También en el equipo tenemos a otras 2 que hacen un trabajo extraordinario y también estuvieron en la cárcel. Una de ellas está estudiando enfermería, me parece que le queda 1 año para terminar su carrera. Entonces, no es un tema de que estuviste en la cárcel, ya eres mala para siempre y nunca vas a poder lograr cambiar. Muchas veces lo que necesitan estas mujeres son las herramientas para poder cambiar. Son mujeres que han sido sumamente violentadas desde que son niñas y que lo que necesitan es simplemente que alguien les enseñe, les dé las herramientas, les eche una mano para que puedan cambiar el rumbo de sus vidas. Oye, y justamente hay algún dicho que circula mucho en el mundo precisamente de la justicia y de las cárceles, que dicen que en la cárcel no está el delincuente, sino se castiga más la pobreza que la delincuencia, en sentido de que quien no tiene acceso precisamente a recursos para defenderse, para hacer un proceso, pues termina siendo parte de la estadística de alguien que quiere ponerse la medallita y decir, estamos Sí. capturando delincuentes cuando realmente están metiendo inocentes. Me gusta cómo lo dijiste porque es muy puntual. Sí, el sistema le ha fallado a muchos mexicanos y precisamente se escuchan este tipo de historias de injusticia. Y te quería preguntar precisamente, pensando en la comunidad de gente que se dedica al reclutamiento, los empresarios, ¿por qué les diríamos en sentido de, bueno, por qué deberían de acercarse a la Cana? Me gustó cómo decías el tema de las artesanías. A lo mejor hay quien dice, bueno, yo coopero para ayudar, no necesariamente porque esto es algo este producto le veo un beneficio, pero ahora quisiera que nos contaras del lado de la Cana. Cuando te acercas con una empresa y le dices, oye, mira, sé parte de esto, y cuál va a ser el beneficio, ¿no? Evidentemente hay un beneficio social, pero a veces los empresarios quieren saber si de su lado hay beneficio. Pues, hemos tenido distintas reacciones cuando nos acercamos con empresas. Muchas de ellas prefieren no involucrarse en causas como nosotras porque se ve mal, ¿no? En la Cana siempre nos critican de que ayudamos a delincuentes, ¿no? Y siempre nos dicen, es que aquí afuera hay tanta gente que necesita trabajo y ustedes van y se los dan a los rateros y a los criminales. Pero también hay muchas empresas que entienden la importancia de brindar segundas oportunidades. Creo que afortunadamente cada vez son más, hemos tenido mucho apoyo. Eh, y se pueden sumar de distintas formas. Hay algunos que se suman con donativos y otras personas que en Navidad y en eventos regalan productos hechos en prisión.
Entonces creo que eso es un beneficio enorme. Cada vez más las empresas están buscando pues este tipo de productos que tengan una causa social detrás. Y no hablo solo de la cana, hay muchos proyectos maravillosos que trabajan con mujeres, con migrantes, con artesanos, con personas con discapacidades. Y creo que hay un beneficio tanto para la empresa, porque ellos pueden decir que son una empresa pues socialmente responsable o que socialmente apoya causas con un impacto positivo, pero también para las pequeñas empresas como la Cana es fundamental contar con este tipo de apoyos, porque si tú le das chamba, si tú compras un producto hecho en prisión, va a tener un valor agregado mucho mayor a que si simplemente voy a cualquier tienda y compro un producto, ¿no? Y eso es lo que esperamos que cada vez más las empresas entiendan, pero sí nos topamos siempre con que la causa de la cana no es una causa muy comercial, digamos, ¿no? Si bien el tema de género está muy presente en estos días, el tema de mujeres en la cárcel siempre causa mucho ruido. Entonces, pues la chamba es concientizar a la sociedad y a las empresas en la importancia de brindar segundas oportunidades. Maravilloso todo eso que comentas, Daniela. Oye, y justamente comentabas el tema de la reinserción. Sí, vemos que los índices pueden ser interesantes, más sobre todo cuando nos dices que realmente el 98%, o sea, casi la tasa de éxito es bastante alta. ¿Por qué pasa eso? Porque a nivel estatal, las políticas públicas, el sistema de justicia penal está enfocado en castigar, está enfocado en mandar a gente en la cárcel y no se preocupa por qué va a pasar en la cárcel y qué va a pasar después. A la cárcel en México le dicen la universidad del crimen y es muy cierto, porque si no sabías delinquir, ahí vas a aprender, y si ya eres delincuente, ahí vas seguro a tejer redes criminales que te van a ayudar a ser mejor delincuente. O vas a tener que delinquir para sobrevivir, ¿no? Y no nos preocupamos por qué pasa en la cárcel, qué va a pasar después. Yo nunca he escuchado a un político, a un candidato, a algún puesto público decir, yo voy a dignificar las cárceles, yo voy a invertir en el sistema penitenciario porque se ve mal. La gente quiere venganza, la gente quiere que se aumente el catálogo de prisión preventiva oficiosa, quieren penas más duras para los delincuentes, pero no nos preocupamos después. Ok, lo vas a meter 15 años a la cárcel. Y luego, y sobre todo, insisto, pensamos que la cárcel es un lugar donde van todos los malos y que ahí se tienen que quedar. Entonces, en la Cana tenemos esta visión de que la cárcel tiene que ser un lugar de oportunidad, un lugar donde la gente aprenda, donde la gente sane, donde estudien, donde trabajen, para que el día que salgan ya no regresen a la vida en la delincuencia. Y además, tenemos que dejar de castigar todo con cárcel. A mí me da mucha risa luego que veo las noticias que en la pandemia, por ejemplo, cárcel a quien no use cubrebocas. ¿Qué vas a resolver con eso? No se va a acabar la pandemia. Esa persona que le vas a dar a la cárcel solamente le vas a arruinar la vida, la vas a dejar más pobre y vas a dejar a su familia sin un papá o sin una mamá, si es que tiene hijos o hijas. Entonces, todo lo queremos solucionar con cárcel. Eh, y creo que esta visión no está funcionando. O sea, no está funcionando que tenemos un índice de reincidencia tan alto como 1 de cada 5 personas salen de prisión. En la Cana, al implementar este tipo de programas y talleres, nos enfocamos en la persona, nos enfocamos en la causa, no en la consecuencia. Nos enfocamos en que esa persona pueda cambiar el rumbo de su vida. Es tener una mirada mucho más humana y mucho más empática y entender el contexto de las comisiones del delito, pero el contexto de la privación de la libertad también. A mí me da mucho coraje de pronto encontrarme con jóvenes. Desafortunadamente, más de la mitad de las mujeres privadas de libertad tienen entre 18 y 29 años. Son mujeres muy jóvenes que por cosas, o sea, no quiero decir no tan grave, obviamente un delito siempre es grave, pero por ejemplo tengo una chava que su pareja se robó un celular en el metro, ¿no? Y entonces le dieron 6 años de prisión a esta chava. Ella dice que no sabía lo de la pareja, pero bueno, imaginemos que sí. Le dan 6 años de prisión. Ella tiene 3 hijas, es mamá soltera. Eh, Tú le das 6 años de prisión, son 6 años que las niñas se quedan en el DIF, igual y no sabes dónde acaban, porque también el DIF es otro problemón. Y si en cambio a esa mujer le damos una pena alternativa a la prisión,
¿Qué pasa si le ponemos un brazalete o alguna otra medida cautelar, pero que le permita seguir trabajando, seguir estudiando, seguir criando a sus hijas, ¿no? Entonces, este enfoque desde el contexto de la persona es lo que hace que en la Cana podamos tener este modelo tan exitoso, porque es muy exitoso. Pero te digo, es difícil de venderle eso a las autoridades, sobre todo a la sociedad, porque la sociedad quiere castigo, quiere venganza. Y también es un sentimiento que yo comparto muchas veces. Qué duro mensaje das, porque la verdad es bastante cierto eso de que como sociedad queremos venganza, porque hemos sido como sociedad tan lastimados por situaciones de inseguridad, que ya el momento en donde dicen atraparon a tal persona, a veces estos videos de linchamientos y demás están llenos de comentarios de sí, qué bueno, paténlo más y demás por esa parte de la venganza. Pero algo que sí quisiera resaltar es lo de las empresas que dices. ¿Por qué una empresa aporta, coopera, participa con ustedes? Creo que a nivel macro sí le das sí bajas la delincuencia, en sentido de decir, hay una correlación entre la pobreza y la delincuencia. Entonces, mientras más pobreza haya, más delincuencia va a haber. Pero a ver, si las empresas participan con ustedes, eso hace que la delincuencia también baje por toda la gente que ya no reincide, por toda la gente que deja de volver a involucrarse en este tipo de actividades. O sea, lo que voy es que una empresa al participar con ustedes está cooperando a que sí baje el índice de inseguridad, lo cual es algo que muchas autoridades no han logrado en mucho tiempo. Pero ahí te voy a interrumpir un poquito porque dices algo que no es necesariamente cierto o en todos los casos. Sin duda hay una correlación entre pobreza y violencia, pero no se trata solo de pobreza, se trata de redignificar a la persona. ¿Cuántos narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada son millonarios y aún así se siguen dedicando a la delincuencia? Con secuestradores ganan mucho dinero por secuestrar y no es un tema de dinero, es un tema de valores, por más cursi que eso suene, es un tema de que las personas sepan que no pueden o no deben de dedicarse a la delincuencia porque está mal, porque dañas a la persona, porque dañas a tu comunidad. Es ese sentido de pertenecer y de vivir en comunidad de la que soy parte y por eso la quiero cuidar. No sé si me explico. En los jóvenes sobre todo vemos esto. Los jóvenes que viven en una casa, en un hogar, una familia disfuncional, en un papá golpeador o en una mamá igual que ejerce violencia, no está presente, encuentran en la delincuencia organizada ese sentido de pertenencia que no tienen. Entonces, va mucho más allá que dar trabajo o que combatir la pobreza, tiene que ver con este sentido de pertenecer, de comunidad y de dignificar a las personas. Es algo que trabajamos mucho en la Cana. No solamente es, te voy a dar trabajo, vas a tejer esos peluches, te vas a ganar, no sé, 500 pesos a la semana, por decir algo, pero yo estoy trabajando porque estoy motivada para ser mejor persona, porque este dinero quiero que se vaya para que mis hijas tengan mejores oportunidades, ¿no? A mí, hace poco, en diciembre, se metieron a robar a casa de mis papás. Y yo estaba muy enojada y en la oficina hay muchas mujeres que estuvieron en la cárcel por robo. Y me acuerdo que acabamos hablando de eso y una chava me decía, es que cómo pueden hacer algo así, ¿no? Y yo por dentro decía, bueno, tú estuviste acusada de secuestro, ¿no? Y después pasó el tiempo y platicando con ella me dijo, no es hasta ahorita que eso, tú eres una persona que yo quiero y que eres mi amiga, y hasta que a ti te pasó algo malo, no caí en cuenta que yo también le hice daño a una persona. Entonces es esa, no sé cómo explicarlo, es ese sentido de reconocer que tú tienes un rol importante en la sociedad y que tienes que ser una persona que no le haga daño a otras personas, sino que tienes que sumar a tu comunidad y a tu sociedad. Qué bonito que se va dando ese crecimiento personal de conciencia, de empatizar. Y quisiera regresar a un tema que mencionabas hace un momento, que era el de las cárceles. Sí, evidentemente quisiera escuchar tu opinión bueno, ya nos dijiste muchas cosas, muchos vicios que suceden en las cárceles, pero ¿sirven de algo entonces? O sea, ¿para qué nos sirven tener cárceles que sabemos que son costosas para el gasto público? ¿Sirven de algo y qué solución podríamos proponer? Mira, la cárcel tiene, yo diría, dos efectos. Uno hacia afuera, ¿no? Uno como el miedo de terminar en prisión. Sinceramente, yo, en mi experiencia, no, la gente que comete un delito no está necesariamente pensando en la consecuencia. O sea, no dice,
yo no voy a hacer esto porque puedo terminar en la cárcel, o muy poco, sino tiene que cambiar a yo no voy a hacer esto porque está mal. Y algo también muy importante es que cuando escuchamos a nuestros gobernantes decir voy a aumentar las penas, en vez de 40 años de prisión para homicidio, van a ser 70. O en vez de 50 años para secuestro, van a ser 100, o va a ser cadena perpetua. Eso no tiene ningún impacto en la delincuencia. Entonces tenemos que dejar de tener esa visión y no dejarnos engañar cuando los gobernantes, los legisladores proponen este tipo de políticas públicas porque no funcionan. Entonces, en esa parte, ese miedo que quieren meter a la cárcel no funciona, porque quien secuestra no está pensando, no, eran 70, ahora eran 40, o sea, no está pensando en eso, ¿me explico? Lo importante es la impunidad. Quien comete un delito porque sabe que seguramente no habrá una consecuencia. Y si nosotros no hay una consecuencia, no hay una efectiva investigación, difícilmente va a bajar la delincuencia, porque la impunidad, cualquier persona sabe que seguramente si roba un celular en la calle es prácticamente imposible que lo agarren, ¿no? Yo fui a denunciar el robo a Casa y Paz y yo misma estaba pensando, nunca van a agarrar a estas personas. O sea, estoy denunciando porque es mi deber como ciudadano, pero lo veo muy raro, ojalá que exista su consecuencia, pero muy raro que los atrapen. Entonces, hacia afuera no funciona. Hacia adentro, te podría decir que en la mayoría de los casos tampoco funciona, porque lo que hace la cárcel es pues replicar estos mismos contextos de pobreza y de violencia que llevaron a la gente a prisión en primer lugar, ¿no? La cárcel lo único que hace es pues seguir anidando estos sentimientos de resentimiento, de odio, que cuando salen de la cárcel pues van a seguir teniendo sentimientos en contra de la sociedad, en contra de ciertas personas. No te voy a decir que nunca funciona la cárcel para nada, para nadie. Hay muchas personas que sí entran a la cárcel y lo han encontrado como un lugar de cambio, como un lugar de reflexión. Eh, pero yo te podría decir que las cárceles hoy como están no sirven para prevenir la reincidencia ni para construir la paz. Es que es bien importante saber eso que mencionabas de que, bueno, en efecto, las cárceles, si entraste cometiendo un delito, vas a salir siendo experto en muchas cosas, en secuestro, en robo, en lo que sea, y si un 20% de esa gente va a reincidir, pues entonces ya estás hablando de personas que van a ser todavía, van a estar involucradas en más cosas que en efecto afectan a la gente. Y en ese sentido quisiera preguntarte, vale, entiendo esa labor muy aplaudible y admirable que ustedes hacen para una persona que ya vivió esto, pero quisiera que nos contaras qué opinión tienes sobre cómo evitamos de entrada que alguien pase por la cárcel, ¿no? Este cuestionamiento que sucede cada vez que hay elecciones de cómo bajamos los índices de violencia, los índices de inseguridad, cómo le hacemos que estas personas, mujeres, hombres, no tengan que verse en estas situaciones de cometer o no cometer un crimen. Pues creo que primero es importante entender de qué tipo de delincuencia estamos hablando. No es lo mismo la delincuencia del día a día, de que te roban un celular, de que te asaltan, al crimen organizado. Se necesitan, desde luego, estrategias muy distintas, ¿no? Pero si hablamos del crimen del día a día, hay muchos factores de riesgo. Uno de ellos sí es la pobreza, también la falta de empleo. Nosotras en Mujeres ha sido muy interesante porque el año pasado hicimos una investigación a nivel nacional, visitamos las cárceles de varios estados del país, entrevistando a mujeres para entender por qué terminaron en prisión, pero no el delito que cometieron, sino cuáles fueron las causas que llevaron a mujeres a terminar en prisión. Y lo que vimos fue muy interesante, un poco ya lo sabíamos, pero nos lo confirmó, que están ahí a causa de un hombre. Son o eran la pareja de un sicario, de un secuestrador, de un ladrón, y no tenían un rol, digamos, principal o no eran las autoras intelectuales del delito, simplemente eran un accesorio o eran las mulas, ¿no? Las que transportan la droga, o eran el eslabón más bajo de los más bajos de la cadena delictiva. Y lo que las hacía pertenecer a esa cadena delictiva eran dos cosas. Uno, que eran víctimas o son víctimas de violencia por parte de sus parejas o de los hombres de su familia o de los hombres que forman parte de esa red. Y pues tenían miedo, obviamente, de salirse de esas estructuras. Y dos, no tenían las herramientas para salirse de ellas. Entonces decían, pues sí, yo sí sabía que
O sea, yo entrevisté a una mujer que a los 14 años, un cuate de 60 años, le dice, tenía como 55, pues tú te vienes a vivir conmigo y tú eres mi pareja, ¿no? Y resulta que ella, a lo largo de la vida, digo, ella tenía 12, se va dando cuenta que él se dedica a cosas ilegales, ¿no? No le queda muy claro hasta que es la audiencia que ya se da cuenta que es secuestro, pero decía, pues sí se me hacía raro, como que nos cambiábamos de casa constantemente, yo no podía hablar con nadie y tal. Y obviamente a ella la agarran también como parte de este grupo de delincuencia y le dan una sentencia como de 50 años. Pero ella decía, ¿yo dónde me iba? Yo tenía hijos con esta persona, yo no tengo dinero, yo no tengo un trabajo, hay mucho, se mete mucho como mujeres esos roles que asumimos porque socialmente así nos inculcan como, pues yo ni modo que viva sin un hombre. ¿Yo de qué voy a vivir? Si las mujeres, pues no, las mujeres a la casa, ¿no? Yo cómo voy a abandonar a mi pareja, donde las mujeres tenemos que estar con nuestros esposos. Entonces, a todo esto voy porque si queremos reducir la delincuencia o más bien la privación de la libertad femenina, tenemos que trabajar en el empoderamiento de la mujer. Tenemos que hacer mujeres independientes, no solamente económicamente, pero emocionalmente, de salirse de ese tipo de relaciones y saber que ellas pueden solas, que ellas pueden conseguir un trabajo, que pueden mantener a sus familias. Entonces, hay distintas estrategias para distintos tipos de delincuencia. En general, sí te podría hablar que es un tema de dignificación de la persona, es un tema de empoderamiento, es un tema, desde luego, de recursos económicos. Hay muchos temas de adicciones también, entonces tiene que ser una estrategia integral. Yo no te podría decir, si todas las personas de México tuvieran trabajo, no habría delincuentes. Eso no es verdad. La delincuencia es multifactorial y por ende la reinserción y la prevención también debe ser multifactorial. Importantes mensajes nos compartes sobre todas estas iniciativas, y antes de escuchar tus conclusiones, pues justamente sí quisiera que le contáramos al público, bueno, cómo aportar, cómo sumar, qué proyectos están sacando, Daniela, qué iniciativas van a estar sacando en el corto plazo precisamente pues para poder lograr que esta iniciativa permee y beneficie a más personas. Pues mira, tenemos muchos proyectos para este año que nos emocionan mucho. Vamos a publicar ya en un par de semanas nuestro primer libro que narra las historias de mujeres en prisión, en particular historias de mujeres que están en prisión por sus parejas o a causa de la violencia de género. Entonces creo que es un buen comienzo para empezar a familiarizarte con el tema. También pueden apoyarnos comprando productos hechos en prisión. Tenemos eh, para regalos corporativos, tenemos pedidos personalizados. Siempre también está disponible hacer un donativo en dinero o en especie. Hacemos colecta de ropa, de artículos de higiene personal, de cobijas, de almohadas para donar a las cárceles. Este año también vamos a inaugurar nuestra Casa de Medio Camino, que es una casa, la única en el país que existe para mujeres que salieron de prisión, para que sea un hogar temporal y seguro para ellas en lo que rehacen sus vidas. Pueden llegar ahí con sus hijos e hijas menores y es un proyecto que emociona mucho porque no existe uno similar y porque el Estado no tiene una política de atención postpenitenciaria. Las mujeres salen a la calle y ahí nos vemos, ni siquiera tienen un cambio de ropa, ni siquiera tienen algunos pesos para agarrar el transporte público, el taxi, lo que sea. Entonces es muy importante esta casa porque si no la tuvieran, muchas mujeres lo que hacen es regresar a la vida en las calles, o regresar a la delincuencia organizada, o regresar con esa pareja que las violentaba. Entonces, es un proyecto que me emociona mucho y también este año buscamos replicar la Cana a través del modelo de franquicias. Entonces, si a alguien le interesa hacer lo que hacemos en otro estado o en otra ciudad, pues también se va a poder este año. Excelente, Daniela. Oye, ¿y qué le recomendarías a alguien que por alguna razón convive con una persona que vivió estas circunstancias? ¿Qué paradigmas, qué cosas en la educación tenemos que darle a una persona que diga, yo por alguna cuestión convivo con una persona porque es mi familiar o algo? ¿Qué cosas, qué ideas hay que quitarnos de la cabeza para que no nos estén embrujando estas ideas de paradigmas que definitivamente afectan el concepto de una persona que vivió estas experiencias? ¿Qué le podríamos decir a alguien así? Pues sobre todo que tengan mucha empatía. Creo que el ponerte en los zapatos de los demás es lo más importante para comprender este contexto. Insisto, no es justificar nunca la comisión de un delito, es comprender cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon, por qué esa persona actuó de esa manera, y en no cerrarnos y no etiquetar a la gente como estuviste en la cárcel, eres una delincuente y nunca te quiero cerca de mí, ¿no?
entender por qué hicieron lo que hicieron y creo que es muy importante para la sociedad en general. A mí me da mucho coraje cuando tenemos de pronto bazares o exposiciones en las que vendemos productos y las vendedoras son casi siempre mujeres que estuvieron en prisión, que trabajan con nosotras. Y ellas me cuentan que, pues, cómo escuchan a las personas cuando pasan por el kiosco, pasan por el puesto, decir, no, eso lo hacen en la cárcel, ay, no, qué horror, no hay que comprarlo porque son unas rateras, son unos delincuentes. Y ellas, de primera mano, escuchar que están diciendo eso de ellas cuando, pues, muchas de ellas son personas increíbles, son personas trabajadoras, son personas que quieren cambiar, pero ni siquiera les estamos dando la oportunidad de que nos lo demuestren. Ni siquiera nos estamos preguntando por qué estuvo en la cárcel o ya salió de la cárcel y qué está haciendo de su vida, ¿no? Yo estoy segura que si esas personas, esas 3 señoras que me platicó esta chava, que estaban hablando de eso, Adri se llama la que está de vendedora, les hubiera contado su historia, yo creo que les hubiera roto el corazón y la hubieran apoyado. Pero no sé qué, no nos damos ni siquiera el tiempo de escuchar sus historias y de empatizar. Entonces, para mí lo más importante es la empatía. Sí, sin duda esa parte de empatizar creo que es bien importante. Nos platicabas este caso de una persona que vio a su hija siendo atacada. Es muy fácil para la gente decir, no, yo jamás haría ese tipo de cosas, pero no sé, si ves un familiar que está en riesgo, pues no sé, me imagino una mamá soltera va a hacer lo que sea para rescatar a su hijo de alguna situación, darle alimento en una situación muy crítica, y es muy difícil precisamente juzgar y pensar que tu autoridad moral que tienes hoy en una situación privilegiada sería la misma que en una situación extrema. Daniela, oye, pues quisiera agradecerte esta gran plática que nos das. Aprendí muchísimo, lo cual te agradezco bastante, Daniela. Y de tu lado, no sé si traigas algún mensaje final, algún tema que quisieras compartir con el auditorio. ¿Con qué nos despedimos? Nada más que invitarlos a conocer más de La Cana. Pueden encontrarnos en www.lacana.mx o en las redes sociales @lacanamx o en mis redes sociales @daniancira. Excelente, Daniela. Pues muchísimas gracias y invitamos a toda la gente que conozca más. Lo importante, primer paso, pues infórmense, vean de qué se trata, estén abiertos a escuchar y a participar en estas iniciativas que son tan importantes. Daniela, oye, pues te agradezco mucho y un gusto platicar contigo. Al contrario, gracias a ti y a la orden. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.